Buenos días a todos, ¿cómo estás del otro lado? Espero hayas dormido re bien, re bien. Bueno, hoy vamos a tener una actividad sumamente acuática. Vamos a recorrer un par de islas en un barquito, obviamente. Así que bueno, la idea es invitarte y llevarte. Vamos a ver si podemos hacer snorkel. Hay mucho viento y según dicen cuando hay viento no se puede ver con claridad el mar, ese mar cristalino que vos ves en las películas, ¿sí? Vamos a buscar a la amiga de la parienta que está acá al lado y nos vamos los tres juntos en un barquito. Promete ser un día espectacular, así que bueno, allá vamos, arrancamos. Sin duda las playas de Tailandia son famosas y atraen bastante turismo. Esto no es la novedad, por supuesto. Mucha gente viaja durante el año para poder disfrutar de las maravillas que el país de las sonrisas puede ofrecerte, ya sea para descansar en playas vírgenes de aguas cristalinas y arenas blancas, en la que el turismo aún no ha tomado partido, o simplemente para pasarla de fiesta en fiesta, por supuesto esto colmado de gente, o ver por vos mismo playas que todavía son portadas de alguna de las películas que le dieron a Tailandia esa fama de destino paradisíacos. La mejor época para viajar a las playas del mar de Andaman es de noviembre a febrero. Durante estos meses se considera la temporada seca. En cambio, durante los meses de junio, julio y agosto, las probabilidades de lluvias aumentan. Aún así, si querés visitar estas playas de Tailandia en agosto, por ejemplo, ten en cuenta que las lluvias suelen ser intermitentes e intensas, pero cortas. Por lo general y en definitiva, si te preocupan las lluvias, mejor viaja de noviembre a febrero, aunque ten en cuenta que esto coincide con la temporada alta y los precios son más elevados. Si por el contrario solo tenés la posibilidad de viajar de junio a agosto, podrás encontrar buenas ofertas, aunque puede ser que algunos días sean más nublados en estas playas de Tailandia. Yo no sé si me escuchás y si me estás viendo porque está el sol de allá, pero bueno, no importa. Y no tenemos el micrófono para que no se moje. La verdad que vale la pena ampliamente venir a estos lugares porque está solitario, vacío y bueno, podés disfrutar y ver el agua realmente como las películas, cristalina y transparente. Nosotros nos vamos a quedar aproximadamente una hora, un poquito menos en esta isla, porque tenemos 4 o 5 islas por ver a la redonda, así que bueno, queremos aprovechar el tiempo al máximo. Porque nosotros no mentir tampoco, para nosotros tres tenemos el barco privado, Sí. entonces nosotros podemos ir cuatro tiempos. Dije nosotros privados acá, no hay otras, vale, ahí tiene otras, porque todo el tiempo llegando barcos y eso, entonces todo. Sí, es verdad, y la cosa buena es que este tour lo puedes hacer con un grupo de otras personas y si son 3 vale la pena porque cada uno pone la mitad y suele ser rentable, así que nada, eso está bueno, nosotros somos 3 y vale la pena hacerlo entre todos, entre los 3. Es algo que bueno, quizás sale un poquitín más caro, no te digo que es impagable, pero se puede, es algo que hay que hacerlo si venís acá. Así que bueno, nada, te queríamos comentar eso y vamos a seguir recorriendo el otro lado de la isla. La isla Ko Khai es también conocida popularmente como Chicken o Ko Gai. El nombre Chicken, que significa pollo, es debido a la forma de la isla. Desde la playa Chicken se puede acceder a pie a la isla Ko Tup a través de la barrera de arena que se forma con la marea, lo que resulta curioso para los viajeros. Las aguas de Pollo Isla son cristalinas y en ellas hay arrecifes de coral.
islas y zona donde está pagar entrada. Tú irás en el tour con otras personas, barcos, es normalmente incluido. Tú tienes barco privado, es 400 por persona, pero es una vez en todas estas islas donde tú quieras ir, pero una vez con esta pagar por persona. Una de las cosas que no quiero dejar de mencionar son estos botes. También podemos decir que es toda una verdadera experiencia. Tal vez a simple vista no dicen mucho, pero lo cierto es que por dentro se vive una adrenalina máxima y pura. Cuando juntás las ganas, la emoción, el vértigo con buen clima, calor, mar, playas, adrenalina y Tailandia, sabés que la experiencia estará 100% garantizada y muy buena. Un dato importante que no les dije al principio: en lo posible estos tours deben hacerlos temprano. Las actividades demandan mucho esfuerzo físico y por supuesto con la menor cantidad de mochilas posible. En nuestro caso, solo decidimos recorrer las islas más lindas de la provincia de Krabi, o al menos eso es lo que entendemos. Por supuesto que tenés una lista de opciones interminables para elegir. Nosotros simplemente elegimos esta ruta por el mar de Andamar y a continuación haremos una actividad muy buena. Una de esas que siempre recordarás, aun cuando hayan pasado años y años. Llegamos a nuestra segunda parada. Sí, una parada muy interesante. ¿Por qué? Porque, ¿qué te quiere decir esto? Vamos a hacer snorkel. Sí. Nos vamos a meter abajo del agua, vamos a ver pececitos seguramente y a Godzilla vamos a buscar, el amigo de la parienta. Así que esto creo que va a estar súper interesante. Esta es mi segunda vez que lo hago, la primera vez fue impresionante, pero no hacíamos esto de landing. Así que bueno, esto va a ser bueno porque vamos a estar con ustedes. Nos vemos abajo. Antes de empezar, te quiero dar un resumen de lo que es el snorkel o lo que al menos yo entiendo. El snorkel es una actividad física que puede ayudar a quemar calorías y conseguir un cuerpo más delgado. Esto ayuda a reducir mucho los niveles de estrés. Bajo el agua se vive en silencio, en un ambiente tranquilo en el que se flota y el movimiento es suave y calmado. El snorkel es una gran actividad que todo el mundo hace de vez en cuando. El snorkel se ha convertido en la actividad de moda en todas las playas del mundo. Existen muchas razones que explican este éxito. El descubrimiento del fondo marino puede comenzar con el snorkeling. Esto te permite observar rápidamente la biología marina y nuevos paisajes. Desde el borde de la playa es posible acercarse a hermosos peces, estrellas de mar o pulpos. Es interesante, antes de ir de vacaciones al mar, aprender sobre la flora y la fauna submarina, porque aumentará tu deseo de aventura. Ah, y no me pises los corales, eso perjudica el ecosistema marino. No toques nada, simplemente observa lo que hay debajo del mar. Bueno, la primera vez no me fue tan bien, la segunda la domé al máximo. Bueno, debo admitir que esto cansa bastante. Estuve 40 minutos más o menos haciendo ejercicios porque no me puse salvavidas esta vez. Estuvo bueno, che, sí, la verdad se vio un par de pescaditos, un par de corales, pero bueno, quise más disfrutar del nado y no tanto filmar, así que para eso está la parienta, por eso estoy acá. Ella le va a mostrar. A mitad del día llegaba lo mejor de este recorrido por las islas de Tailandia y sus mejores playas en la región de Krabi. La isla a la que nos dirigíamos es sacada de otro mundo. No te puedo explicar con palabras lo impresionante que es. Pero antes, el camino hacia la isla nos daría unas buenas perspectivas para fotos y videos. Mirá que no somos amantes de viajar en barcos ni botes, pero esta fue una excepción. Lo hemos disfrutado al máximo. No nos importó mucho golpearnos cada vez que las olas sacudían al bote. Fueron golpes fuertes, está claro,
pero la adrenalina hizo que nuestra mente esté conectada a este viaje en todo momento. Y por cierto, si te gusta nuestro trabajo y contenido, te pedimos por favor que te suscribas, lo compartas y nos dejes algún comentario. Tu aporte nos ayudará a crecer. Por lo pronto nos vemos la semana que viene. Ci vediamo, arrivederci.